Y ya intentando tomar contacto con un compañero, Cristian Otrowski, que está residiendo en La Matanza, en provincia de Buenos Aires, y conocer detalles, ¿no?, de lo que está pasando a partir del asesinato de un chofer en Virrey del Pino, en realidad. Y bueno, se armó todo un tema muy grave, ¿no? Golpeando al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. ¿Nos estás escuchando, Cristian? Buenos días. Hola, hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás ¿Me bien? escucha? Nosotros sí. ¿Vos nos escuchás? Perfecto, perfecto, sí, sí. Bien. Saludo a todos ahí. Muchas gracias. Bueno, sí, por supuesto ya estamos al aire. Cristian, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo viviste cómo te llegó esta información? Y bueno, estás casi en el corazón de los hechos que ocurrieron ayer. ¿Querés contarnos? Sí, bueno, yo acá estoy viviendo en Virrey del Pino, estoy viviendo a la altura del kilómetro 36. Acá en esta zona se divide prácticamente por kilómetros, digamos, como es El Dorado. Ujú. Y bueno, yo estoy en el kilómetro 36. Lo que sucedió ayer con el chofer de la línea 620 fue en el 41. Después los hechos de violencia que sufrió el ministro de Seguridad no fueron en el lugar del hecho, sino donde se estaba haciendo la protesta, que es mucho más cercano en Casanova, cercano a Capital, digamos. Ujú. Ujú. Este, y la verdad es que los vecinos estamos muy consternados, digamos, porque tomó una cierta relevancia por una especie de cansancio que hay en Virrey del Pino y en toda La Matanza, y ese descontento que ya lo empezamos a respirar cada vez más, digamos. Ujú. Eh, Surgió instantáneamente el recuerdo de otros casos que suceden acá. Hace 5 años atrás hubo otro caso también de un asesinato directamente, porque ni siquiera son cuestiones de que tienen que ver con inseguridad solamente. Ujú. Leandro Alcaraz en el 2018 también fue, y este sí que fue acá a unas cuadras de mi casa, donde un chofer de la línea 620 también fue asesinado prácticamente a sangre fría por una discusión. Ujú. Y la verdad es que la violencia en estos últimos meses estuvo escalando fuerte en la zona. Ujú. Ujú. Eh, pero bueno, a ver, este tema se abrió un montón de abanicos, digamos, sobre este tema, porque por un lado tenemos el tema de la inseguridad, el tema de lo que cuesta llegar a fin de mes y cómo todo se está como haciendo un caldo de cultivo para que explote todo desde algún lado, digamos. Ujú. Ujú. Recién escuchaba también tu charla con Gustavo, donde comentaban de que hay una cierta sospecha de que también todo esto está medio armado como para que la oposición salga beneficiada y salga algún rédito político, que a mí también me parece que en situaciones como esta, estar carancheando, digamos, cuestiones políticas es de lo más bajo que tenemos hoy y que nos estamos lamentablemente acostumbrando en la política Ujú. argentina. Ujú. Ujú. No debe ser mejor, no debe ser bueno el clima que se está viviendo por estos días. La seguridad, por supuesto que es una herramienta que ha sido ocupada y utilizada políticamente por estos sectores concentrados que cuando no son gobierno, y esto lo recordamos, ¿no? De 2007 a 2015, Cristina presidenta, la seguridad era lo más importante que podía existir para TN, para La Nación y para estos medios que acompañaban los golpes que iba promoviendo la oposición a Cristina cuando era presidenta, y la seguridad era todo. Sí, Era una de las grandes marchas, eran por seguridad. También marchaban algunos sindicatos porque no querían participar del impuesto a las ganancias. Eran preocupaciones que para la derecha en ese momento eran importantes. Ahora,
otra vez, la seguridad pasa a ser en un primer plano. Cuando llegó Mauricio Macri, de repente la inseguridad no dejó de ser un tema, es un casi milagroso, ¿no? 4 años de Mauricio Macri, de la seguridad no se hablaba más. Te matan a Santiago Maldonado en el Río, a Rafael Nahuel, mueren 44 gendarmes, mueren 44 submarinistas, pero de la seguridad no se habla más. Es mágico, tienen un poder especial. De cualquier manera, uno no le quita presión y responsabilidad al hecho de que estén muriendo ciudadanos en una provincia o en cualquier lugar donde se espera que el Estado los proteja. Una cosa es reforzar medidas para poder controlar y mejorar los números de seguridad, y otra cosa es tomar a golpes de puño a un funcionario público que uno no lo aprueba, ni siquiera al adversario político. Esto de ninguna manera podemos aprobar semejante escenario y lo que ocurrió, que encima uno está sospechando, Cristian, no sé si vos coincidís, en las fotografías que nos empiezan a llegar, de colectiveros que en realidad estaban más emparentados con la oposición a este gobierno que con el verdadero, con la verdadera misión que debería tener una organización de esas características, que defender a su sector. Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que obviamente es totalmente repudiable tanto la agresión a Bernie como la agresión de la policía de la ciudad a los manifestantes, a los choferes que estaban ahí. El ánimo está muy caldeado. Sí, obviamente uno después empieza a averiguar y empieza a ver las conexiones que tienen los que estuvieron golpeando al ministro de Seguridad con las fuerzas políticas opositoras, con Patricia Bullrich. No nos olvidemos de que ellos usan este tipo de situaciones como para provocar el desmadre también. No nos tenemos que olvidar los containers de escombros que llegaban cerca de Recoleta cuando estuvo la manifestación por el tema de Cristina. De hecho, yo fui estuve participando, digamos, de las vigilias que se empezó a hacer. Yo estuve el primer día que se hizo la vigilia en la casa de Cristina en Recoleta, que una semana después ellos en esa manifestación intentaron asesinar a Cristina. Entonces imagínense si ellos tomaron una situación como esa para aprovechar y cometer un magnicidio, que por suerte no terminó sucediendo. Imagínense si no van a tratar de aprovechar una situación como esta para que sucedan estas cosas. Yo hace un tiempo vi el título de una nota en el diario El Día, que parecía como que no tenía nada que ver una cosa con la otra, parecía un título muy sacado de los pelos, digamos, como para armar algún tipo de conflicto, pero en realidad habla un poco también de cómo está marcada la cancha. El título de la noticia es: avanza el narcotráfico en Argentina y el oficialismo continúa sin definir su estrategia electoral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que el oficialismo todavía no define y la oposición sí ya definió que es el avance del narcotráfico. Todo esto que está pasando, este fogoneo que hay con el tema del narcotráfico y con el tema de la inseguridad, es la estrategia electoral de la oposición. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una especie de lectura entre líneas de que toda esta violencia que se está generando, porque el descontento es normal, no es normal, digamos, es justificado en el sentido de lo que está costando. Yo que vivo acá en Virrey del Pino, realmente la situación no es como Cava, no es un lugar donde uno se le haga la vida fácil. Nosotros tenemos que tomarnos colectivos, trenes, los colectivos están siempre
hasta el techo de gente yendo a trabajar y al final, igual por más que uno trabaje y trabaje todo el día, no te alcanza. Entonces todo es un caldo de cultivo que se va generando para que sucedan este tipo de cosas. Claro, ¿cuánto sale Después, bueno, ujú. ¿Cuánto sale un boleto de ¿cómo? colectivo? Un boleto de colectivo allá. Mirá, cuando yo llegué el año pasado, a mitad de año, el colectivo, el mínimo estaba a 25 pesos. Ujú, Que yo te digo, me reía y le decía, si ustedes supieran, allá en Misiones está 70 pesos el mínimo, sin sube. ujú, La gente acá no podía creer cuando yo le empecé a tirar los precios de los colectivos allá. ujú, La diferencia, por ejemplo, lo mismo yo le comentaba cuando pasó lo de Cristina, Charlie Aguirre me hizo también una nota donde hablábamos del tema de la manifestación y todo, y yo le comentaba, fue antes del atentado, ujú. de que en ese momento cuando empezó a surgir los autoconvocados, digamos, y la vigilia en la casa de Cristina, la patronal de los colectivos de urbanos Ujú. hicieron un lockout exigiéndole al gobierno nacional y provincial más subsidios sobre los boletos de colectivo. Y esto hacía también, se usaba como fuerza de choque, por así decirlo, o, o inclinaba la balanza, digamos, a que nosotros no nos podamos mover. Entonces, si había alguna especie de manifestación o algo, no teníamos cómo salir de nuestro barrio para poder ir a manifestarnos a donde teníamos que manifestarnos. Entonces, Claro, hay una puja también. un toque de queda silencioso, Exactamente, exactamente. Y bueno, disimulado. pero vos fijate de que nosotros, al principio cuando yo llego estaba a 25 pesos el mínimo y hoy el mínimo está a 50, casi. Entonces calculá de que en menos de un año se disparó tanto el precio del boleto como el resto de las cosas, se disparó de una manera exorbitante. Realmente hoy es prácticamente imposible llegar siquiera a la mitad de lo que uno necesita para vivir. Hay que tener en cuenta, porque yo ayer escuchaba en la tele, en la radio, un montón de gente hablando. Obviamente no es necesario tener que venir a vivir acá, como dice yo, es muy extremo, pero sí pegarse una vuelta por acá y ver cómo la gente vive, Ujú. cómo la gente la pelea todos los días, cómo se le denigra siempre a los trabajadores. Imagínense que La Matanza es un distrito, un partido que te define elecciones nacionales, de la cantidad de gente y la cantidad de masa trabajadora y votantes que tiene. Aparte, Y sin históricamente peronista la matanza, si me estás hablando de que, históricamente, claro, y si es un clima enrarecido, el que hay en un distrito tan importante y tan peronista, podemos tener más o menos una idea de lo que se ha logrado con tanta desinteligencia en el manejo de la economía de las familias en el país. Evidentemente esto es un precio sí. que se va a terminar pagando si no es que no hay un golpe de timón urgente, porque la medida que vos estás sintiendo, Cristian, en la matanza, es en buena parte la sensación que se respira en todos lados. Sí, sí, completamente. A ver, esto no quiere decir de que nosotros acá en La Matanza estamos peor de lo que puede estar un vecino en el Porvenir 2, por así decirlo. Y así te puedo nombrar diferentes barrios de otras provincias también donde eh, la cosa está exactamente igual de difícil, digamos. El problema es que con esto de la centralización de la información y pareciera donde en el país no pasa nada y acá es donde donde se pone el termómetro para ver cómo está la situación. Yo recuerdo que hace nada hubo unos problemas en Mar del Plata con el tema de unas tierras que le dieron a la gente, no a la gente de Grabois, porque él mismo se encargó de decir de que no era gente de él, digamos, pero se dio gente como para hacer un proyecto agroecológico y Cristina Pérez en una entrevista muy
caliente que tuvo con Grabois, ella le decía de que si le parecía bien que se le diera a agentes a personas de La Matanza, cuando ni siquiera eran personas de La Matanza. Entonces como que, como está identificada La Matanza con el peronismo, entonces directamente se manda ese mensaje al resto del país como que acá la gente es toda peronista y son todos planeros, y entonces se empieza a generar ese caldo de cultivo que termina beneficiando, termina siendo la mecha. Acá uno tira una chispa y está a punto siempre de explotar todo, digamos. Ujú. No es solamente la inseguridad con los choferes de colectivo. Yo te digo que viví mucho tiempo, los últimos 10 12 años más o menos, en Misiones, y bajo ningún punto de vista eh, se ve allá la violencia que sí hay acá. En diciembre, por ejemplo, estaba sentado acá en el comedor de mi casa con la puerta entreabierta y veía el frente de mi casa. Justo lo que yo veía de enfrente era la entrada de garage de mi vecino de enfrente, y pude ver mientras me tomaba un mate como 4 personas a punta de pistolas lo sacaban del auto a las patadas, se le afanaron el auto y hasta le tiraron un tiro que no le llegó a pegar. Por gracia de Dios, no le pegaron un tiro a mi vecino enfrente en mi cara. Entonces, estamos hablando de que hay una violencia generada por un montón de situaciones y un montón de circunstancias que, la verdad, estamos en una especie de encrucijada, porque por un lado no podemos, a mí me parece casi invisibilizar el hecho de inseguridad y de violencia que hay, hablando de la cuestión política, de que el que le pegó a Bernie fue fulanito de tal y que está relacionado con Bullrich. Eso yo creo que deberíamos tratarlo por un lado, pero por otro lado tampoco hacernos la idea de que está todo bien y esto simplemente está armado, porque en realidad tenemos que no te digo hacer un mea culpa, pero sí poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, acá hay cosas que están pasando que están mal y que hay que tratar de solucionarlas lo más urgente posible, digamos. No, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es ¿Sí? algo tremendo, tremendo que un hombre sea asesinado, un trabajador sea asesinado, es tremendo y seguramente, y deseamos que esto sea investigado, que sean encontrados los responsables, y la verdad que no hay nada que decir, es un hecho espantoso, un hecho espantoso. Lamentablemente después se enrareció aún más con lo que ocurrió después, ¿no? Pero por supuesto, estamos en línea con lo que vos decís. Separar bien las cosas, analizar las cosas en su correcta medida, Sí. y no esconder una situación de inseguridad que es grave y que Sí. lamentablemente al tener una población tan grande son números que ocurren con mayor intensidad. Eso no deja Misiones afuera de asesinatos, de hechos de violencia y demás, pero claro, al hablar de una provincia como Buenos Aires tan grande, estos números se replican muchísimo más, lamentablemente. Sí, sí. Yo hace menos de una semana, la línea 620 es como la que más frecuencias, digamos, tiene, y que nos acerca a nosotros hacia Capital y nos devuelve a nuestras casas, digamos. Pero Ujú. tenés también otras líneas como la 218, la 378, que también están sufriendo. Yo la semana pasada me estaba yendo para Capital, y la línea 218 estaba de paro porque también hubo otro chofer que también le pegaron un balazo en el brazo. No fue en el pecho porque se le fue hacia el brazo nomás, pero digamos, eh, hay toda una situación donde nosotros tenemos que empezar a ver y hacernos un poco cargo, porque sí, está bien la pandemia, Macri, pero digamos, al
al trabajador que se levanta a las 4 o 5 de la mañana, que tiene que esperar un colectivo en el medio de la calle a oscuridad, en la oscuridad y todo eso, la verdad es que no está muy pendiente y no está pensando en si esto fue armado por Bullrich o si esto es Bernie que vino a agitarla en un momento donde no correspondía. El vecino lo único que quiere es Sí, levantarse, ir a laburar y sí. llegar a fin de mes, Yo y estoy de entonces acuerdo. no hace ese tipo de Yo cosas. estoy de acuerdo con vos, Cristian, pero ¿sabes lo que pasa? Que en medio Sí, de este horrendo crimen contra un trabajador, lo que pasa es que sí lo está aprovechando la oposición. Más allá de que vos estás haciendo un por relato supuesto. absolutamente honesto y sincero del reclamo que haces del espacio político que sentimos, que representamos, que haga una verdadera reflexión sobre estos hechos de inseguridad que están ocurriendo bajo la órbita de nuestro espacio político, ese mea culpa yo creo que es correcto que lo hagamos y que tomemos conciencia de que estas cosas no pueden pasar. Pero en el medio, quiero dejar también sentado que está siendo salvajemente ocupado estos hechos de inseguridad, por el otro sector, que mientras nosotros estamos apelando a la honestidad brutal y decir esto no nos puede pasar, o hay que achicar rápidamente estos márgenes de delincuencia, diciendo que tenemos un ministro de Seguridad como Sergio Berni, a quien se le ha depositado tantas veces la confianza, ellos sí están haciendo política con la muerte de este trabajador y se llevan el rédito. Entonces queda como que el gobierno, bueno, esto ya no da para más, cuando sabés que cuando llegue la derecha de vuelta al poder, no van a mejorar la seguridad, porque no la van a mejorar. Y encima van a No, empeorar los índices sociales y económicos de los argentinos. Eso sí es un deber, creo, no sé si coincidís conmigo, en remarcar las dos cosas. Lo que me decís es, pongámosle seriedad a un hecho que es el asesinato de un trabajador, no mezclarlo con una cuestión que se sucedió inmediatamente después, golpear a un ministro de Seguridad, pero no olvidarnos de que en este momento está siendo utilizado este asesinato en favor de una fuerza política que ya le mintió al país y que pretende hacerlo de vuelta, y que si vuelve al poder, la seguridad no la va a mejorar. por supuesto, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, es como una especie de encrucijada, ¿no? Es un callejón sin salida esto, Claro. porque si nosotros no, nos ponemos a hablar exclusivamente de la cuestión de inseguridad y de que no se llega a fin de mes, entonces es como que estamos criticando nuestro propio gobierno, digamos. Y por otro lado, hablar exclusivamente de las cuestiones, los nexos que tienen los que le pegaron ayer a Bernie, que dicho sea de paso, hizo lo que debería hacer cualquier funcionario y sobre todo un ministro de seguridad, es de ir a poner la cara literalmente, prácticamente en este caso de Sergio Berni. Entonces corremos, digamos, la discusión también y terminamos haciendo también una especie de llevarlo todo a las cuestiones políticas y electorales. Además tenemos que tener en cuenta que estamos en un año electoral donde cualquier cosa que pase puede ser utilizada en tu contra, digamos, como diría un policía cuando te está arrestando. Entonces, Che, Cristian, sí, pero no Ronnie, podemos... ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Cristian? Pero no podemos dejar de pensar en este hecho que es muy extraño. 4:30 de la mañana, un auto con armas de calibre grueso, casi de guerra, calibre 40, para un colectivo que viene un policía de la ciudad de Buenos Aires junto, porque venían solo el colectivero Sí. y un policía. El policía actúa solo después de que lo hayan matado al colectivero, para robarle a un colectivo que recién comienza. Normalmente los robos son cuando el colectivo termina su recorrido, no cuando comienza, porque cuando comienza no tiene dinero. O sea, robar el qué.
lo que pasa es que acá hay varias cuestiones. Primero que acá el colectivero nunca tiene efectivo. Acá no es como en Misiones donde si no tenés SUBE podés pagar con Claro, por eso. efectivo. Entonces no es la caja recaudatoria del colectivo lo que intentan robar, sino que es al chofer y a los pasajeros. Ujú. ¿Qué sucede? Esto iba a terminar en tragedia igual. ¿Por qué? Porque si al policía, cuando empezaron a robar a todos los pasajeros, llegaban al policía y se daban cuenta de que el policía estaba armado, porque el policía estaba armado, estaba de civil, pero estaba armado, y se daban cuenta que era un policía, y la balacera iba a haber igual, y si no moría el chofer iba a morir un pasajero, y si no el mismo policía. ¿Pero había si no, pasajeros en ese colectivo? Porque, los medios dicen que venía solo el policía con el chofer. No había pasajeros. bueno, ahí entonces habría que ver un poco cómo avanza el... Recién salía para empezar el recorrido del colectivo y le cruzan el auto enfrente y directamente se ponen a disparar. Exactamente, entonces, O sea, mirá, ni siquiera subieron como para revisar si había alguien más. ¿Sabés qué podemos hacer? Cristian? La seguimos la próxima. Sí. ¿Te parece? Ya se nos fue el tiempo. Sí, pero sí, cómo no, cuando quieran. Cada vez se pone más interesante la charla y tenemos un entrevistado a las 11. Cristian. Sí, Perdón, como decía hoy, digamos, esto da para muchísimo debate sobre la situación, desde un lado, desde el otro, desde la política, desde lo social, sirve como un termómetro, digamos, para más o menos palpar cómo estamos como sociedad, digamos. Pero tener en cuenta de que el uso político que le está dando la oposición es horrendo, digamos. Che, la seguimos esta semana, ¿te parece? ¿Volvemos a tomar contacto? Perfecto, Sergio. Y de paso hablamos sobre tu programa. Dale. Perfecto, Ronnie. Grande, Cristian, gracias. Digo, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo enorme. Abrazo grande. Bueno, estábamos hablando con Cristian Otrowski, un compañero de la radio, conversando sobre un hecho absolutamente horrible. Pero creo que hemos sumado pensamientos que nos ayudan a esclarecer todos los ribetes que tiene esta historia de terror, pero que se ha vinculado, lamentablemente y necesariamente, a la política argentina. Ya venimos.